Caso número 5 por Laura Molano, Sofía Velázquez, Laura Alvarado y Yadira Lozano. ¿Qué es una cercha? Es una estructura construida por medio de barras conectadas en sus nodos, las cuales generan diferentes triángulos planos o pirámides tridimensionales. La importancia de la cercha en una estructura es la capacidad de soportar cargas que le genera a estas. ¿En qué estructuras se pueden implementar las cerchas? Bueno, estas cerchas se pueden implementar en diferentes estructuras, como lo pueden ser los techos, los entrepisos, los edificios, los puentes, las torres, los estadios. Puentes. Los puentes con cerchas se caracterizan por ser ligeros, sin embargo pueden soportar gran cantidad de carga. Esos puentes por lo general son construidos en lugares donde se debe atravesar una distancia grande. Como segundo ejemplo está el estadio. En esta estructura se implementaron gran cantidad de cerchas en sus techos y sus alrededores. La implementación de estas tiene dos funciones principales, las cuales son atenuar las vibraciones de la tribuna y sostener la cubierta. ¿Qué se planea construir? Se planea realizar un puente por medio de cerchas con el fin de estudiar su resistencia y analizar sus deformaciones. Se utilizarán materiales como regla, transportador, lápices, tijeras, papel cuadriculado, palos de paletas, pistolas y barras de silicona y por último los stickers. Para nuestros puentes, los polígonos que escogimos para el primer puente fue el triángulo, el rectángulo y el trapecio. Estos con ángulos de 100, 80, 90, 45, 90 y 90 grados. Para nuestro segundo puente, escogimos los polígonos del triángulo, el trapecio y el rectángulo con ángulos de 100, 80, 45, 45, 90 y 90 grados. Suma de ángulos interiores de los polígonos. En nuestra estructura escogimos como polígonos el triángulo, el cuadrado y el trapecio. El triángulo tiene como suma de los ángulos interiores 180 grados y los demás 360 grados. Para la realización de los prototipos empezamos primero por hacer cada base plana para después volver el puente en una figura tridimensional. Empezamos haciendo los triángulos, pegando los palitos por cada extremo para que así al momento de poner la carga sobre el puente, el esfuerzo y pues el peso recayera sobre los nodos del puente. Entonces primero hicimos los triángulos y ya después hicimos la forma del trapecio y el rectángulo para las bases, y como se dijo anteriormente, se hizo el mismo proceso para tener las dos bases planas y ya después juntarlos haciendo una figura tridimensional. Predicciones. Cantidad de peso en libras. Se esperaba que a la hora de generarle la carga a la estructura, ésta soportara una cantidad de 3 a 4 libras con un peso aproximado de 2 kilogramos. Cantidad de deflexión en grados. En el análisis de resultados se puede observar la cantidad de deflexión que tuvieron los ángulos. El rediseño. Con el fin de conseguir que la estructura cumpliera con los ángulos de predicción, se realizó un diseño diferente con cambios como se cambiaron las formas de las bases, se usaron palos más pequeños y la cantidad de palos fue menor. Análisis de resultados. Pudimos ver con los ensayos que hicimos que el primer prototipo mostró una mayor resistencia a la del segundo prototipo. Esto se dio gracias a que no se cumplieron los ángulos de predicción que habíamos pensado en el primer prototipo, por ende los tuvimos que cumplir con el segundo. El primero fue capaz de soportar una carga de 4 libros y cada libro pesaba aproximadamente 2 kilogramos. En cambio, el segundo prototipo fue capaz de soportar una carga de 3 libros y en la deformación que mostró, sí cumplió con los ángulos de predicción. Para el primer puente usamos polígonos como el triángulo y el rectángulo y el trapecio como una combinación para las dos bases. El triángulo tiene ángulos de 90, que es el ángulo recto, y de 45. Hicimos una predicción de que el de 90 quedaría en 100 grados después del fallo
el de 45 en 40 grados. Sin embargo, el resultado real fue que el de 90 grados quedó en 95 grados y el de 45 grados quedó en 92.5 grados. En el rectángulo, los dos ángulos eran de 90 grados y se hizo una predicción de que el ángulo de arriba quedaría en 100 grados y el de abajo quedaría en 80 grados. Sin embargo, los resultados reales fueron que el de 90 grados quedó en 105 grados y el de arriba, y el de abajo quedó en 75 grados. Y en el tabla de trapecio, los ángulos son de 100 el de arriba y 80 el de abajo. La predicción era que el de 100 pasara a 115 grados y el de 80 pasara a 65. Pero después del fallo y con las cargas, el de 100 quedó en 105 grados y el de 80 quedó en 75 grados. El segundo prototipo lo hicimos usando los mismos tres polígonos de triángulo, rectángulo y trapecio. La diferencia es que en este las dos bases son diferentes, no como en el anterior que era una combinación del rectángulo y del trapecio, sino que una base en este es un trapecio y la otra es un rectángulo. Los ángulos son los mismos. En el triángulo tenemos un ángulo de 90 grados y otro de 45, en el rectángulo dos de 90 y en el trapecio uno de 100 y otro de 80. Las predicciones fueron las mismas que usamos para el primer prototipo, puesto que la idea con el segundo era cumplir esas predicciones. Y con los resultados que tuvimos después de poner las cargas encima del puente, nos dieron muy aproximados. En el triángulo, el ángulo de 90 grados con una predicción de 100 quedó en 102 grados. El ángulo de 45, que se predecía que iba a quedar en 40, quedó en 38. En el rectángulo, el ángulo de arriba, que se predecía que iba a quedar en 100, quedó en 105 grados. Y el de abajo, que se predecía que iba a quedar en 80, quedó en 79.5. Y por último, en el trapecio, se predecía que el ángulo de 100 grados quedaría en 115 grados y quedó en 119 grados. Y el de 80 grados se predecía que iba a quedar en 65 y quedó en 61 grados. ¿Por qué los ingenieros adoptan constantemente sus planos originales? Los ingenieros están creando nuevos diseños de productos y creando prototipos con el fin de: primero, generar innovación en sus proyectos; segundo, optimizar los costos de la producción y creación del producto; tercero, mejorar la visualización de los prototipos; cuarto, aumentar la rigidez y resistencia a la estructura; y quinto, incrementar los valores de las cargas a las que puede estar sometida la estructura. ¿Qué forma de polígono era mejor para el diseño de la cercha y qué evidencias reunieron que les ayudó a determinar esto? Bueno, el triángulo es de los polígonos que menos presenta deformación al actuar una fuerza sobre este. Esto se da puesto que cuando se aplica una fuerza de compresión sobre cualquiera de los vértices de un triángulo que está formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de este vértice quedan sometidas a una fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción, y esto ayuda a que no haya tanta deformación en los ángulos de la figura. Con las pruebas pudimos evidenciar que el triángulo brindó una mayor rigidez y resistencia, puesto que de los tres polígonos que utilizamos fue el que menos se deformó al momento de resistir la carga de los libros. Por último, tenemos la biografía.